La bahía de mantenimiento orbital de la estación Hyperion 7 estaba llena de risas crueles esa tarde, del tipo que resonaba a través de los corredores de titanio y rebotaba en las ventanas selladas de plasma que mostraban el vacío infinito más allá. La Tierra colgaba como una canica azul en la distancia, su luz proyectaba largas sombras sobre el revestimiento pulido de la cubierta. Pero para un hombre encorvado sobre un acoplamiento de fusión dañado en la Bahía 12, el universo parecía más oscuro que el espacio entre las estrellas. Su nombre era Leonardo DiCaprio, un mecánico de tercera clase cuya vida se había reducido a turnos interminables reparando la maquinaria que mantenía a 300.000 almas respirando aire reciclado. Sus manos tenían las quemaduras de las antorchas de plasma y las cicatrices de los bordes afilados de metal. Su mono estaba manchado con refrigerante y líquido hidráulico, y sus ojos reflejaban el cansancio de 15 años pasados en las entrañas del mayor logro de la humanidad, la colonización del espacio profundo. Lo que no sabía era que se había orquestado una broma cruel, diseñada para humillarlo delante de la mitad de la tripulación de la estación. Habían organizado una cita a ciegas para él, no con otro humano, sino con una mujer fanática, uno de los etéreos seres con aspecto de gato del sector de Andrómeda, cuya especie se había unido recientemente a la Federación de Comercio Galáctico. La broma, en lo que respecta a los oficiales jóvenes, tenía múltiples capas y era cruel. No solo Leonardo era considerado poco digno de mención según los estándares humanos, sino que la datación interespecies entre humanos y Celati todavía era lo suficientemente controversial como para atraer estrellas y susurros en los prominentes puestos de la estación. Sin embargo, el destino tiene una forma peculiar de convertir las intenciones crueles en momentos de profunda transformación. Y lo que ocurriría en el establecimiento más exclusivo de la estación, el Nebula Launch, se propagaría por toda la flota como una onda gravitacional. Leonardo siempre había sido invisible en la estación Hyperion 7. Mientras los almirantes y comodores paseaban por las cubiertas de mando, tomando decisiones que afectaban a sistemas estelares enteros, Leonardo se arrastraba por los pozos de mantenimiento, reparando recicladores de aire y recalibrando generadores de gravedad. Todas las mañanas, antes del primer turno, los oficiales llegaban a sus puestos. Leonardo ya estaba inmerso en el corazón mecánico de la estación, reemplazando celdas de energía quemadas, limpiando los puertos de escape y asegurando el delicado equilibrio de los sistemas que mantenían a todos con vida. Era el tipo de hombre al que la gente miraba a través de él en lugar de mirarlo fijamente. Para los altos mandos, él era simplemente otro mecánico grasiento, indistinguible de las docenas de otros que mantenían en funcionamiento su cómodo mundo. Sin embargo, detrás de su comportamiento tranquilo, vivía un hombre que una vez diseñó sistemas de propulsión revolucionarios en el Instituto Tecnológico de Marte. Había sido el mejor de su clase, con patentes pendientes sobre 3 métodos diferentes de contención de antimateria. Pero cuando su madre contrajo la enfermedad pulmonar marciana, una condición que requería tratamientos que costaban más que el salario de un profesor, Leonardo tomó la única decisión que importaba. Él abandonó sus estudios, aceptó el primer trabajo remunerado que pudo encontrar y envió todo el crédito a casa hasta que ella falleció 3 años después. Para entonces, el mundo académico había avanzado y Leonardo se encontró atrapado en el ciclo interminable de trabajos de mantenimiento, con sus sueños de grandeza en ingeniería enterrados bajo kilómetros de conductos de ventilación y de energía. Fue un viernes, hora punta del barco, cuando el plan malicioso se gestó. Un grupo de oficiales de navegación jóvenes, con el juicio afectado por el alcohol sintético y el ego inflado por promociones recientes, decidió que Leonardo necesitaba que le enseñaran una lección sobre cómo conocer su lugar. El detonante había sido bastante inocente. Leonardo había corregido a uno de ellos sobre una configuración de acoplamiento de potencia, evitando lo que podría haber sido una sobrecarga catastrófica en los aposentos de los oficiales. En lugar de gratitud, el joven inquilino de izquierda se sintió avergonzado, dejado en ridículo por un simple mecánico frente a sus compañeros. Veamos cómo se comporta Grecia con una verdadera dama. El teniente Bradley Cosgrove se burló. Su uniforme,
perfectamente conservado, contrasta marcadamente con el aspecto desgastado de Leonardo. Escuché que la delegación Celati tiene algunas mujeres que buscan compañía humana, intercambio cultural y todas esas tonterías diplomáticas. Los demás se rieron, comprendiendo inmediatamente. Los Ili eran hermosos a su manera alienígena, con su pelaje plateado que parecía brillar con luz propia, sus grandes ojos esmeralda que podían ver en espectros que los humanos no podían imaginar y sus elegantes movimientos que desafiaban la gravedad artificial de la estación. Pero también eran conocidos por su sofisticada cultura, su tecnología avanzada que hacía que los logros humanos parecieran primitivos y su desdén general por lo que consideraban los modales crudos de las especies más jóvenes. La idea de emparejar al mecánico más macabro de la estación con uno de estos seres etéreos era, para los oficiales, oro en comedia. Habían convencido a Leonardo mediante un engaño cuidadosamente elaborado. Un mensaje había aparecido en su comunicador personal, supuestamente del Departamento de Intercambio Cultural, informándole que un investigador Celati llamado Liray había solicitado específicamente reunirse con él después de escuchar sobre su formación en ingeniería. El mensaje mencionaba su antiguo trabajo en el Instituto Marte, atacando directamente los sueños que creía haber enterrado para siempre. Leonardo se quedó mirando ese mensaje durante 3 horas antes de responder. Una parte de él sospechaba que había un truco, pero otra parte, la parte que recordaba haber diseñado motores de naves espaciales y haber soñado con mundos distantes, no podía resistirse a la posibilidad de que alguien, incluso un extraterrestre, pudiera verlo como algo más que un simple mecánico. Había accedido a encontrarse con ella en el Salón Nébula, sin saber que Liil no existía, que los oficiales subalternos le habían pagado a un cambiaformas rigeliano para que apareciera brevemente y luego lo abandonaran, dejándolo solo y humillado en el lugar más exclusivo de la estación. El Nebula Lounge era todo lo que Leonardo no era. Ubicado en la plataforma de observación con un techo de aluminio transparente que mostraba el ballet cósmico de las nebulosas cercanas, atendía a almirantes, embajadores y comerciantes adinerados que mantenían fluyendo la economía de la estación. Las mesas estaban hechas de cristal de Venus que cantaba suavemente al tocarlo. Las sillas se ajustaban automáticamente a la anatomía de cualquier especie y el menú ofrecía delicias de 73 mundos diferentes. Leonardo permaneció en la entrada durante 5 minutos completos, mirando los bioescáneres de las puertas destellar confundidos ante su presencia. Su mejor camisa, cuidadosamente limpiada y planchada la noche anterior, parecía desaliñada en comparación con la vestimenta formal de los demás clientes. El reloj de su padre, una antigua pieza mecánica que de algún modo había sobrevivido 2 siglos y 3 guerras, hacía tic-tac nervioso en su muñeca. El matraé, un centurión alto, de 4 brazos y expresión de disgusto apenas disimulado, había intentado rechazarlo hasta que Leonardo mostró la confirmación de la reserva en su comunicador. Estaba sentado en una mesa cerca del fondo, parcialmente oculto detrás de una cascada holográfica que mostraba escenas de varios mundos miembros. Los oficiales subalternos se habían posicionado en la barra, con sus dispositivos de grabación listos y las bebidas ya fluyendo mientras esperaban que comenzara la humillación. Bradley Cosgrove estaba narrando en su dispositivo, describiendo la evidente incomodidad de Leonardo para el entretenimiento de aquellos que no pudieron asistir en persona. Luego ella entró y todo el salón quedó en silencio. La almirante Kiesabas no era humana. Ella era celosa, medía 7 pies de alto con su uniforme de gala, su pelaje blanco plateado atrapaba la luz de la nebulosa en ondas que parecían casi hipnóticas. Sus ojos esmeralda, más grandes que los de cualquier humano, escanearon la habitación con una inteligencia que había comandado flotas a través de 13 enfrentamientos importantes. Su uniforme llevaba las cintas de las victorias en Wolf 359, el asedio de Titán y la liberación de las colonias exteriores. Ella no era una almirante cualquiera. Ella fue la comandante de flota más joven en la historia de la Federación. Promovido no a través de la política, sino por pura brillantez táctica que había salvado millones de vidas. Lo que los oficiales subalternos no sabían era que el almirante Bass había estado en el comedor privado del salón,
reunida con la delegación comercial de Andrómeda, cuando su audición mejorada captó su risa cruel y la narración de Bradley. Su traductor universal había procesado cada palabra, cada risita, cada plan para humillar a un semejante cuyo único delito era trabajar con sus manos en lugar de con sus insignias de rango. El almirante había servido con humanos durante 20 años, desde que se formó la Gran Alianza. Había aprendido sus idiomas, estudiado su historia y luchado junto a ellos en los confines más oscuros del espacio. Pero también había observado su capacidad para la crueldad casual, su tendencia a crear jerarquías basadas en distinciones arbitrarias, su necesidad de derribar a otros para sentirse elevados. Le recordó dolorosamente su propia juventud en Sil Prime, donde se habían burlado de ella por su interés en las culturas extraterrestres, por su creencia de que las especies más jóvenes tenían algo valioso que ofrecer a pesar de sus limitaciones tecnológicas. Sin dudarlo, terminó su reunión, se arregló el uniforme y caminó hacia el salón principal. Su ayudante, el comandante Trex, un reptil soriano, había intentado seguirla, pero ella le había hecho un gesto para que se fuera. Esto era algo que necesitaba hacer sola. Leonardo se había levantado a medias de su silla cuando ella se acercó, segura de que había ocurrido algún terrible error. Su mente no podía procesar porque el almirante Bass, cuyo retrato colgaba en cada pasillo de la estación, cuyas victorias tácticas eran un estudio obligatorio en cada academia militar, caminaba hacia su mesa. Su primer instinto fue disculparse, irse, desaparecer de nuevo en los túneles de mantenimiento donde pertenecía. Señor Leonardo DiCaprio, dijo ella, con la voz cargada de la musicalidad que todos los Celati poseían, con cuerdas vocales capaces de producir armónicos que las gargantas humanas jamás podrían alcanzar. Creo que tenemos una cita. El vaso en la mano de Bradley Cosgrove se rompió al apretarlo involuntariamente. Alcohol sintético salpicó su uniforme impecable, pero él no se dio cuenta. Ninguno de ellos notó nada más que la escena imposible que se desarrollaba ante ellos. El almirante Bass, el héroe de la Federación, el ser cuyo genio táctico había cambiado el curso de la guerra cristalina, estaba sentado frente a Gris, el mecánico. La boca de Leonardo se movió varias veces antes de que finalmente salieran las palabras. Almirante, debo de ser. Solo soy una mecánica y solo soy una Celati que casualmente viste uniforme, respondió ella, con sus ojos esmeralda cálidos a pesar de su extraña estructura. Entiendo que alguien le dijo que una investigadora llamada Lirili quería conocerlo. Le pido disculpas por el engaño, pero cuando me enteré de su situación, sentí la necesidad de intervenir. Ella hizo un gesto al camarero, un joven nervioso que casi tropieza con sus propios pies al acercarse a su mesa. 2 copas de brandy Alarán, reserva de 30 años, pidió, y luego miró a Leonardo. A menos que prefieras algo más. Leonardo negó con la cabeza en silencio, aún procesando la surrealista situación. A su alrededor, el salón se había convertido en un retablo de comensales congelados. Las conversaciones se interrumpían a media frase, con los tenedores suspendidos a medio camino de las bocas. Incluso la cascada holográfica parecía ralentizar su flujo, como si la realidad misma contuviera la respiración. Háblame de tu trabajo en el Instituto de Marte, dijo el almirante, inclinándose hacia adelante con genuino interés. He leído tu artículo sobre la contención de antimateria mediante campos magnéticos rotatorios. Algo revolucionario, incluso para los estándares actuales. ¿Has leído mi trabajo? La voz de Leonardo se quebró levemente y se aclaró la garganta. Eso fue hace 20 años. Todo está obsoleto ahora. ¿Obsoleto? Las patillas del almirante Bass se crisparon en lo que Leonardo descubriría más tarde que era el equivalente fanático de una expresión escéptica. Señor DiCaprio, hace 3 meses, el ingeniero jefe de mi flota utilizó una modificación de su teoría de contención para evitar una brecha en el núcleo que habría destruido a la mitad del grupo de trabajo. Su trabajo obsoleto salvó 30.000 vidas. Llegó el brandy, servido en copas de cristal que vibraban con frecuencias armónicas.
El almirante Bass levantó la suya en un brindis. Por aquellos que trabajan en las sombras, para que otros puedan estar en la luz. Mientras bebían, ella comenzó a hablar, no con el tono formal de un almirante de flota, sino con la calidez de quien comparte verdades personales. Le habló de Saint Prime, de cómo creció siendo la más pequeña de su camada, constantemente ridiculizada por su pequeño tamaño y su fascinación por culturas alienígenas. Habló de su primer destino en una nave humana, donde la tripulación apostaba sobre cuánto duraría el gato antes de volver a casa. Recordó al jefe de mantenimiento, el único que la trataba con respeto, quien le había enseñado que la dignidad no se otorga con el rango, sino con el carácter. Su nombre era el suboficial Michael Brennan, dijo, con la mirada perdida por el recuerdo. Murió salvándome la vida durante la batalla de Próxima. Un conducto de plasma explotó en el puente. Todos los demás corrieron hacia las cápsulas de escape, pero Michael corrió hacia el fuego. Selló manualmente la recámara, sabiendo que la radiación lo mataría en minutos. Mientras moría en mis brazos, me dijo algo que nunca he olvidado. Dijo, almirante, prométeme que recordarás que los héroes no siempre llevan capas o medallas. A veces llevan overoles y llaves inglesas. Leonardo sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse, y no estaba solo. En las mesas cercanas, las conversaciones se habían reanudado en susurros, pero todos escuchaban. Incluso el embajador regeliano, un ser notoriamente impasible ante las emociones, había dejado de comer para prestar atención. ¿Quieres saber algo interesante, señor DiCaprio? La almirante continuó, removiendo el brandy en su copa, observando cómo la luz jugaba a través del líquido ámbar. Los oficiales subalternos que organizaron el entretenimiento de esta noche parecían haber olvidado que la audición Celati se extiende hasta rangos ultrasónicos. Escuché cada palabra de su plan. Hizo una pausa, sus ojos esmeraldas se entrecerraron ligeramente, cada palabra. Bradley Cosgrove intentó levantarse, presumiblemente para irse, pero descubrió que sus piernas no lo sostenían. La mirada del almirante lo había encontrado al otro lado de la sala, y había algo en esos ojos alienígenas que hablaba de depredadores acechando entre la hierba alta, de ventajas evolutivas que ningún entrenamiento militar humano podría superar. Siéntese, teniente Cosgrove, dijo, con la voz nítida a pesar de su tono suave. La matriz de traducción de cada comunicador traducía sus palabras a la perfección, pero, por alguna razón, la amenaza subyacente no necesitaba traducción. No hemos terminado aquí. Se volvió hacia Leonardo, con la expresión suavizada. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Tu trabajo de ingeniería. Dime, ¿alguna vez has considerado que tu puesto actual podría ser más valioso que cualquier investigación teórica? Leonardo frunció el ceño, confundido. Reparo recicladores de aire y generadores de gravedad. Cualquiera con formación técnica básica podría hacer lo que yo hago. ¿Podrían? El almirante volvió a temblar. Hace 3 semanas, el sistema de soporte vital del sector 7 desarrolló una peculiar vibración armónica. Todo el departamento de ingeniería de la estación pasó 6 días intentando localizar la fuente. ¿Lo recuerdas? Leonardo asintió lentamente. La matriz cristalina del procesador atmosférico primario había desarrollado una fractura microscópica. Estaba creando un patrón de resonancia que diagnosticaste en menos de 30 minutos escuchando el patrón de vibración. El almirante interrumpió el informe del ingeniero jefe, que por casualidad leí. Porque todos los informes del departamento que llegan a mi escritorio indicaban que, sin su intervención, la fractura se habría propagado por todo el sistema en cuestión de horas. 300.000 personas. Señor DiCaprio, salvó a 300.000 personas con su oído y su experiencia. Pero como usa un mono en lugar de un uniforme, porque tiene grasa bajo las uñas en lugar de cintas en el pecho, se cree inferior. Se puso de pie de repente. Su altura la hacía sobrepasar a la mayoría de los clientes sentados. ¿Me prestan atención? Su voz no era fuerte,
pero dominaba la sala como un viento estelar domina el polvo cósmico. Quiero compartir algo con todos ustedes, en particular con los oficiales subalternos del bar, que parecían encontrar la dignidad humana un tema de comedia. El salón volvió a quedar en silencio, incluso la música de fondo pareció detenerse en señal de respeto. Hace 18 meses, el Consejo de la Federación se reunió para discutir el fracaso de la operación minera Kepler. Miles de millones de créditos perdidos. 3 colonias al borde de la hambruna sin los recursos que se suponía que esa operación proporcionaría. Las mejores mentes de la Federación no podía entender que había fallado. El equipo era perfecto, la planificación impecable, el personal altamente capacitado. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. ¿Alguien sabe cuál era el problema? Nadie respondió. Leonardo notó que Bradley Cosgrove se había encogido en su asiento intentando hacerse invisible. El problema, continuó la almirante Bass, era que nadie había preguntado a los mecánicos. Las personas que realmente trabajaban con el equipo a diario, que entendían sus peculiaridades y limitaciones, que sabían que la perfección teórica en las pantallas de diseño no significaba nada frente a la radiación cósmica y los impactos de micrometeoritos. Cuando finalmente alguien tuvo la sabiduría de consultar a los equipos de mantenimiento, la solución fue vergonzosamente simple. Un programa básico de recalibración que cualquier mecánico novato podría haber sugerido si alguien se hubiera molestado en preguntar. Se giró para mirar directamente a los oficiales subalternos. Verán, caballeros, han olvidado algo fundamental. Cada magnífica nave que navega por el espacio, cada estación que alberga vida en el vacío, cada logro que nuestra civilización afirma existir porque alguien sabe cómo girar una llave inglesa. Sus computadoras de navegación son solo tan buenos como la persona que los mantiene. Sus sistemas de armas solo funcionan porque alguien se arrastra por los tubos de Jeffrey, reemplazando componentes desgastados. Sus vidas dependen de gente como el señor DiCaprio. Y aún así, los tratan como entretenimiento. El teniente Bradley Cosgrove finalmente encontró la voz, aunque salió como apenas un chillido. Almirante, no pretendíamos hacer daño real. Fue solo eso, teniente. La cola del almirante, que había estado quieta hasta ahora, comenzó a agitarse de una manera que desencadenó respuestas primarias de miedo en el tronco encefálico humano. Solo un poco de diversión a expensas de alguien que consideraba inferior. Solo un recordatorio para que los mecánicos conocieran su lugar, o solo otro ejemplo de la crueldad mezquina que casi impidió que nuestra especie se reuniera en paz. Se dirigió a la barra con la fluida gracia que hacía de los Elati unos guerreros tan formidables en el combate en gravedad cero. Los oficiales subalternos se apoyaron en la barra, su bravuconería anterior se evaporó como la atmósfera que se desborda. Déjenme decirles lo que va a pasar ahora, dijo, bajando la voz hasta convertirse en apenas un susurro que de alguna manera llegó a todos los rincones del salón. Caballeros, se presentarán ante el jefe de mantenimiento Gustosón mañana a las 6. Pasarán los próximos 30 ciclos aprendiendo exactamente lo que el señor DiCaprio y sus colegas hacen a diario. Recorrerán los mismos conductos, repararán los mismos sistemas y desarrollarán los mismos callos. Y quizás, con mucha suerte, desarrollen algo aún más valioso. Respeto. Pero, almirante, protestó otro oficial. Tenemos funciones de navegación. Hice que corrigieran al almirante. Tiempo pasado. Ya he enviado las órdenes de transferencia. Sus reemplazos han sido notificados. Y antes de que piensen en protestar ante el comandante de la estación, deben saber que él fue quien sugirió 30 ciclos. Yo abogué por 60. Se volvió hacia Leonardo, quien había observado todo el intercambio con una mezcla de asombro e incredulidad. Bien, señor DiCaprio, creo que estábamos cenando. ¿Le importaría si discutimos más a fondo sus teorías sobre la contención de antimateria? Tengo algunas aplicaciones prácticas que podrían beneficiarse de su experiencia. Regresó a su mesa, moviendo la cola con lo que Leonardo más tarde descubriría que era diversión, y el salón volvió lentamente a la vida.
Las conversaciones se reanudaron, aunque muchas miradas se dirigieron hacia su mesa. Los oficiales subalternos se escabulleron, olvidando sus grabadoras, y su cruel broma se transformó en una lección inolvidable. La comida que siguió fue diferente a todo lo que Leonardo había experimentado. La almirante Vaz demostró ser no solo una brillante estratega, sino una persona genuinamente curiosa con un ingenio agudo y un inesperado sentido del humor. Le contó sobre la vez que accidentalmente desafió a un embajador de Klingon a un combate singular debido a un error de traducción. Al parecer, no estoy de acuerdo con su evaluación, suena muy similar a cuestiono su honor y exijo satisfacción en alto Klingon. Compartía su amor por la literatura antigua de la Tierra, en particular por las llamadas novelas policíacas del siglo XX. Incluso demostró la capacidad sati de ronronear, un sonido que resonaba en frecuencias que inducían calma en la mayoría de las especies de mamíferos. No es justo, admitió con lo que Leonardo comenzaba a reconocer como su versión de una sonrisa. Nosotros podemos someter a nuestros enemigos con un ronroneo, aunque no funciona con los oranos. Simplemente creen que intentamos aparearnos con ellos, lo que crea problemas completamente diferentes. Leonardo se encontró riendo de verdad, por primera vez en años. Le contó el desastre de su primer día en la estación, cuando accidentalmente invirtió la gravedad en la suite del embajador, lo que provocó que 17 seres muy dignos se encontraran repentinamente pegados al techo. Compartió su afición secreta de escribir sus propias historias de detectives, inspiradas por los misterios de mantenimiento que resolvía a diario. Incluso admitió su sueño de algún día diseñar una nave que pudiera viajar entre galaxias sin necesidad de criosueño. La clave es la contención de antimateria, explicó, moviendo las manos animadamente mientras dibujaba diagramas en la servilleta de tela inteligente. Si pudiéramos crear un campo giratorio que compense las fluctuaciones cuánticas a velocidades superiores a la de la luz, terminó la almirante con los ojos brillantes de interés. Señor DiCaprio, ¿ha estado leyendo la investigación clasificada de Celati? No, simplemente me pareció lógico. Sí. Si el campo de contención oscila a la misma frecuencia que la espuma cuántica, se crearía una burbuja estable de espacio-tiempo normal dentro del campo de disrupción. El ronroneo del almirante se hizo más fuerte. Eso es brillante. Eso es realmente brillante. Llevamos 50 años trabajando en ese problema. A medida que avanzaba la noche, otros comensales comenzaron a acercarse a su mesa. La comandante Trex apareció con un bloc de datos, preguntando a Leonardo su opinión sobre un problema de mantenimiento recurrente con los sistemas ambientales orianos. El embajador rieliano preguntó por un ruido extraño en sus aposentos que había estado perturbando su meditación. Incluso la Matrae, cuya anterior repugnancia se convirtió en curiosidad, preguntó a Leonardo si podía echar un vistazo al temperamental sintetizador de alimentos del restaurante. Leonardo respondió a cada pregunta con atención. Su experiencia se hizo evidente una vez que la gente realmente lo escuchaba. El almirante observó con satisfacción cómo la mecánica, que había entrado en el salón como una broma, se convertía en el centro de una respetuosa atención. Era cerca de la medianoche, hora de la estación, cuando la almirante finalmente se levantó para marcharse. El salón se había vaciado considerablemente, pero los que permanecieron la observaron mientras realizaba algo sin precedentes. Le dio a Leonardo una reverencia de respeto, con la cabeza gacha y las orejas dobladas hacia atrás, un gesto que su propia gente reservaba para aquellos de gran honor. Señor DiCaprio, dijo anteriormente, ha sido un privilegio compartir esta velada con usted. Me pregunto si podría considerar una proposición. Leonardo también se puso de pie, intentando devolver el arco, aunque carecía de las características anatómicas necesarias para hacerlo correctamente. Por supuesto, almirante. Mi flota siempre necesita buenos ingenieros. Ingenieros de verdad. No solo aquellos que pueden citar especificaciones, sino aquellos que entienden que al espacio no le importan nuestras teorías. Podría organizar una comisión si estás interesado.
El rango sería proporcional a tu experiencia y tendrías acceso a recursos para continuar tu investigación. Leonardo permaneció en silencio durante un largo momento y el almirante se sorprendió al verlo sacudir la cabeza lentamente. Gracias, almirante. Esa es la oferta más amable que alguien me haya hecho jamás. Pero si me lo permites, creo que me necesitan donde estoy. Esas 300.000 personas que mencionaste necesitan a alguien que se arrastre por los tubos y escuche los latidos del corazón de la estación. Y tal vez ahora, después de esta noche, recordarán que la persona que hace ese gateo es tan importante como cualquier otra persona en esta estación. El ronroneo del almirante resonó en todo el salón, un sonido de profunda aprobación. Entonces déjame hacerte una propuesta diferente. Una vez a la semana, ¿te gustaría cenar conmigo? Podemos discutir tus teorías y tal vez puedas ayudarme a entender por qué los humanos insisten en diseñar sistemas que requieren que alguien se arrastre por tubos en primer lugar. Leonardo sonrió, una expresión que transformó sus rasgos cansados. Me gustaría eso, almirante. Me gustaría mucho eso. Cuando salieron juntos del salón, el almirante Celati y el mecánico humano, la red de chismes de la estación ya estaba ardiendo con la historia. Por la mañana, todo el mundo sabría lo que había sucedido en el salón de la nebulosa. Los oficiales jóvenes comenzarían su entrenamiento de mantenimiento, abordándolo con una humildad que sorprendería al jefe Gustafsson. Los mecánicos de la estación recibían gestos de reconocimiento en los pasillos, invitaciones a reuniones interdepartamentales y algo que nunca antes habían experimentado: respeto visible. Pero el cambio más significativo estaría en el propio Leonardo. Aún se presentó en la Bahía 12 a las 5 horas. Todavía se arrastraba por los pozos de mantenimiento y diagnosticaba los problemas mediante el sonido y el instinto. Pero ahora lo hizo con la cabeza en alto, sabiendo que su valor no estaba determinado por su uniforme o la falta de él, sino por las vidas que salvaba silenciosamente cada día. Las cenas semanales con el almirante Bass se volvieron legendarias. A ellos se unieron otros con el tiempo. El jefe Gustafsson, cuyas décadas de experiencia le proporcionaron sabiduría práctica, el comandante Trex, cuya perspectiva única como especie a menudo ofrecía soluciones inesperadas. Incluso el teniente Bradley Cosgrove, quien después de sus 30 ciclos en mantenimiento, se había convertido en uno de los oficiales de puente más eficaces de la flota, precisamente porque entendía cómo funcionaba realmente el barco, no solo como se suponía que debía funcionar. Durante una de esas cenas, 6 meses después de aquella primera noche, el almirante Bass hizo un anuncio que cambiaría la estructura de toda la flota de la Federación. El Consejo de la Federación ha aprobado mi propuesta, dijo, levantando su copa de brandy alariano. A partir del próximo ciclo, todo candidato a oficial deberá cumplir 90 días de mantenimiento antes de recibir su comisión. Lo llaman el Protocolo DiCaprio. Leonardo casi se atraganta con su bebida. ¿Cómo lo llaman? ¿Has empezado algo, amigo mío?, dijo la almirante, moviendo sus bigotes con diversión. La idea de que el respeto debe fluir tanto hacia arriba como hacia abajo en la estructura de mando. Que la experiencia importa más que el rango, que toda persona que mantiene nuestra civilización en funcionamiento merece dignidad. Es revolucionario, de verdad. Es sentido común, protestó Leonardo. Tal vez, asintió el almirante, pero el sentido común es notablemente poco común, particularmente entre aquellos que creen que sus uniformes les otorgan una superioridad inherente. Años más tarde, cuando los historiadores escribieran sobre la transformación de la flota de la Federación desde una jerarquía rígida a una fuerza colaborativa que repelería con éxito la invasión de los cazadores del vacío, conmemorarían esa velada en el Salón Nébula. Como punto de inflexión, no una batalla, no un tratado, sino un momento en el que un ser eligió la bondad en lugar de la crueldad, cuando la dignidad fue defendida en lugar de destruida. El almirante Kiavo se convertiría en el primer mariscal de flota no humano, comandando las fuerzas combinadas de 17 especies en la defensa de la galaxia.
Pero ella siempre mantendría que su mayor victoria no fue en la batalla del puente de Magallanes ni en el asedio de la estación Andrómeda. Era la tarde en la que se sentó frente a un mecánico cansado y recordó a todos los que la observaban que el valor no se mide en cintas o rangos, sino en la dedicación silenciosa de quienes mantienen las luces encendidas, el aire fluyendo y la gravedad estable. Leonardo DiCaprio finalmente aceptaría el encargo, pero solo después de entrenar a su reemplazante, una joven de las colonias de Marte, que tenía el mismo don para escuchar lo que las máquinas intentaban decir. Dirigiría el equipo de ingenieros que finalmente resolvió el problema de los viajes intergalácticos utilizando principios que había esbozado en una servilleta durante una de esas cenas semanales. Su nave, la FSS Dignity, sería la primera en llegar a la galaxia del Triángulo, transportando una tripulación donde los mecánicos y los almirantes eran valorados por igual, donde el respeto se daba libremente en lugar de exigirse por rango. Pero todo eso todavía estaba en el futuro. Esa noche en particular, cuando Leonardo regresó a sus aposentos después de la noche más extraordinaria de su vida, encontró algo esperándolo. Todo el departamento de mantenimiento, las 43 almas que mantenían en funcionamiento la estación Hyperion 7, estaban reunidos en el área común. Habían observado las imágenes de seguridad desde el salón, habían visto a su colega defendido y elevado, habían presenciado el nacimiento de algo nuevo. El jefe Gustafsson, un veterano con 30 años de experiencia en los tubos, dio un paso al frente. DiCaprio, dijo bruscamente. Los niños y niñas querían que les dijera algo. Hizo una pausa, claramente incómodo con las demostraciones emocionales. Estamos orgullosos de ti, hijo. Orgulloso de cómo te comportaste. Podrías haber aceptado la primera oferta del almirante y dejarnos atrás por una comisión, pero te quedaste. Te acordaste de nosotros. Somos un equipo, jefe, respondió Leonardo con la voz cargada de emoción. Siempre lo he sido. Sí. Bueno, Gustafsson se aclaró la garganta. A partir de mañana implementaremos algunos cambios. Ya no es necesario comer el almuerzo en las bahías de mantenimiento. Utilizamos la cafetería principal como todos los demás. Ya no se acepta más un trato despectivo por parte de nadie, sin importar su rango. Y estamos iniciando un simposio técnico semanal donde compartimos nuestro conocimiento con cualquier oficial dispuesto a escuchar. ¿Crees que me escucharán? Preguntó Torres, un joven mecánico que solo llevaba 6 meses en la estación. Leonardo pensó en la almirante Bass, en la forma en que ella había comandado aquella sala no con rango sino con rectitud. Sobre los oficiales jóvenes que comenzarían su entrenamiento de mantenimiento en apenas unas horas, sobre los cambios que ya se estaban produciendo en la estructura social de la estación. Sí, dijo con tranquila confianza. Creo que sí lo harán. Noche. Cuando la reunión se disolvió y los mecánicos regresaron a sus cuarteles, Leonardo se quedó junto al puerto de observación en el área común. Las estrellas pasaban girando lentamente, distantes y eternas, indiferentes a las luchas y los triunfos humanos. Pero entre esas estrellas se movían naves y estaciones, frágiles burbujas de vida y propósito en la vasta oscuridad. Y cada uno de ellos, Leonardo lo sabía, se mantenía en funcionamiento gracias a alguien como él, alguien cuyo nombre quizá nunca quedase registrado en la historia, pero cuyo trabajo hizo posible la historia. El reloj de su padre hacía tic-tac constantemente en su muñeca, marcando el tiempo de una manera mecánica que no tenía nada que ver con relojes atómicos o mediciones cuánticas, sino con la simple confiabilidad de engranajes bien mantenidos. Se dio cuenta de que era una metáfora perfecta. Los mayores logros de la civilización no surgieron solo de grandes gestos o brillantes innovaciones, sino del trabajo constante y confiable de quienes comprendieron que cada engranaje importaba, cada mecanismo tenía un propósito y cada persona merecía respeto. La mañana siguiente llegó con el zumbido habitual de los sistemas poniéndose en funcionamiento y la estación cobró vida como un organismo enorme que despertaba de su sueño. Pero algo era diferente. En los pasillos, los mecánicos caminaban con una nueva confianza.
Los oficiales asintieron respetuosamente a las personas que anteriormente habían ignorado. Y en la Bahía 12, el teniente Bradley Cosgrove se presentó para el servicio. Su uniforme impecable a punto de enfrentar su primera prueba real. «Buenos días, teniente». Leonardo lo saludó ofreciéndole un juego de herramientas particularmente sucio. ¿Listo para aprender qué es lo que realmente mantiene en funcionamiento esta estación? Cosgrove miró las herramientas, luego a Leonardo, y algo en su expresión había cambiado fundamentalmente. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una curiosidad genuina y quizás un toque de humildad. «Sí, señor DiCaprio», dijo tomando la caja de herramientas. «Creo que lo soy». Mientras descendían juntos al túnel de mantenimiento, Leonardo no pudo evitar sonreír. La broma que pretendía humillarlo se convirtió en cambio en el catalizador de su transformación. La cita a ciegas que se suponía sería su vergüenza se había convertido en la iluminación de la estación. Y el mecánico que fue considerado indigno de respeto se había convertido en el símbolo de una nueva comprensión que transformaría toda la flota de la Federación. El túnel era oscuro y estrecho, lleno del ruido constante de la maquinaria y el silbido ocasional del vapor que escapaba. No era glamoroso ni cómodo, pero cuando Leonardo le mostró al teniente cómo diagnosticar una válvula de presión defectuosa mediante el tono de su silbido, supo que allí era donde ocurría la verdadera educación. No en academias ni salas de juntas, sino en los espacios entre las paredes donde personas dedicadas realizaban el trabajo necesario sin expectativas de gloria. «Escucha», dijo Leonardo, colocando su mano sobre un tubo que transportaba refrigerante al núcleo del reactor. «Siente la vibración. Cada sistema tiene un ritmo, un pulso. Cuando aprendas a sentirlo, sabrás cuando algo anda mal antes de que cualquier diagnóstico por computadora pueda decírtelo». Cosgrove colocó su mano junto a la de Leonardo, con expresión concentrada. Creo, lo siento como un latido, pero mecánico». «Así es exactamente», confirmó Leonardo. «La estación está viva a su manera, y nosotros somos sus médicos, sus cuidadores. No es un trabajo glamuroso, pero sin nosotros. Sin ti, todos morimos», terminó Cosgrove, con la comprensión amaneciendo en sus ojos. «Ahora lo entiendo, señor DiCaprio. Por fin lo entiendo». 3 cubiertas por encima de ellos, la almirante Bass estaba en su oficina, revisando la avalancha de mensajes que habían llegado durante la noche. Otros comandantes de estación que quieren implementar el protocolo DiCaprio. El Consejo de la Federación solicita una presentación formal sobre el respeto y la eficiencia institucional. Incluso un mensaje del alto mando Celati, expresando orgullo porque uno de los suyos había demostrado la sabiduría de ver más allá de las jerarquías artificiales. La comandante Trex entró con su informe matutino, pero se detuvo cuando la vio mirando las estrellas. «Reflexionando sobre los acontecimientos de anoche, almirante», preguntó con su distintiva voz ronca de reptil. «Estoy pensando en Michael Brennan», respondió ella, su reflejo fantasmal en el aluminio transparente. «Sobre cómo la bondad de una persona puede resonar a través del tiempo. Él me mostró respeto cuando nadie más lo hizo. Anoche simplemente transmití ese regalo con un efecto significativo». Trex notó. La dinámica social de toda la estación ha cambiado. El informe matutino del Departamento de Mantenimiento muestra un aumento del 40% en la eficiencia solo gracias a la mejora de la moral. Los números son buenos, comandante, pero no son lo que importa aquí. Ella se giró para mirarlo, sus ojos esmeralda pensativos. Lo que importa es que recordamos algo que nunca debimos haber olvidado. Que toda persona tiene dignidad. Que todo trabajo tiene valor. Ese respeto no es un recurso finito que se pueda acumular, sino uno infinito que crece cuando se comparte. Abajo, en el túnel de mantenimiento, Leonardo y el teniente Cosgrove continuaron su trabajo. El oficial que aprende lo que la academia nunca le enseñó. Que el conocimiento teórico no significa nada sin la sabiduría práctica. Esas manos callosas a menudo pertenecen a las mentes más brillantes.
Y ese verdadero liderazgo a veces significa seguir a aquellos que la sociedad dice que están por debajo de ti. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses. El protocolo DiCaprio se implementó en toda la flota, cambiando fundamentalmente la forma en que se entrenaban los oficiales. Las cenas semanales de Leonardo con el almirante Bass se convirtieron en reuniones informales de expertos donde los problemas se resolvían combinando perspectivas de todos los niveles de la estructura de mando. La eficiencia de la estación mejoró drásticamente, no gracias a nuevas tecnologías o procedimientos, sino simplemente porque la gente empezó a escucharse entre sí. Y en el gran tapiz de la historia, ese momento en el Salón Nébula sería recordado no como una broma cruel que fracasó, sino como el comienzo de una nueva era. Una era en la que un almirante Celati y un mecánico humano demostraron que la dignidad trasciende las especies, que el respeto trasciende el rango y que a veces los cambios más profundos comienzan con el simple acto de sentarse frente a alguien y verlo realmente como es. La broma que pretendía disminuir a un hombre en realidad elevó a miles. La risa destinada a herir se había convertido en el catalizador para sanar divisiones que se habían arraigado durante generaciones. Y Leonardo DiCaprio, el mecánico que solo quería arreglar cosas, terminó arreglando algo mucho más importante que cualquier máquina. Había ayudado a arreglar la forma en que las personas se veían entre sí. Mientras la estación continuaba su órbita, transportando a sus cientos de miles de almas a través del cosmos, el milagro cotidiano de su existencia continuaba. El aire fluía a través de recicladores mantenidos por manos dedicadas. La gravedad se mantuvo estable gracias a generadores monitoreados por ojos atentos. La vida persistió en el vacío porque personas como Leonardo DiCaprio hicieron su trabajo con silencioso orgullo. Ya no son invisibles, ya no son ignorados, sino reconocidos como la base sobre la que se sustentan todos los logros. Y en algún lugar de sus aposentos, la almirante Caressa Bass miró un pequeño holograma en su escritorio. Mostraba a un suboficial jefe humano con su uniforme de gala, sonriendo a pesar del cáncer que lo estaba matando, orgulloso a pesar de la indiferencia del universo ante su sacrificio. Michael Brennan le había salvado la vida con sus acciones, pero más importante aún, la había moldeado con sus palabras. La promesa que le había hecho cuando murió finalmente se había cumplido. Los héroes realmente no siempre llevaban capas o medallas. A veces llevaban monos y llevaban llaves inglesas, y a veces, solo a veces, el universo era lo suficientemente sabio como para reconocerlos. La historia del mecánico y el almirante se extendió por toda la Federación y más allá. Se contaba en cuarteles y salas de juntas, en programas de aprendizaje y en programas de intercambio, cada relato añadía detalles, embellecía momentos y creaba leyendas a partir de la verdad. Pero en esencia el mensaje permaneció inalterado. La dignidad no la otorga la posición, sino que es inherente al ser. El respeto no se gana con el rango, sino con el carácter. Y las revoluciones más profundas no comienzan con violencia ni proclamación, sino con el simple reconocimiento de nuestra humanidad compartida, o en este caso, de nuestra sensibilidad compartida. Años más tarde, cuando Leonardo DiCaprio se encontraba en el puente de la nave FSS, preparándose para el primer viaje intergaláctico de la humanidad, el almirante Bass, ahora mariscal de flota Bass, estaba allí para despedirlo. Ella era mayor y su pelaje mostraba vetas plateadas que no tenían nada que ver con su coloración natural. Sus movimientos son más lentos pero aún elegantes. También estaba más gris, sus manos aún tenían las cicatrices del trabajo de mantenimiento a pesar de la insignia de capitán en su cuello. Ya sabes, dijo ella, ronroneando suavemente mientras el barco se preparaba para iniciar su impulso revolucionario. Querían llamarlo FSS Bass. Les dije que atraparía a Marsal cualquiera que se atreviera. Leonardo sonrió, comprobando las lecturas una vez más con los instintos de un mecánico que sabía que las vidas dependían del correcto funcionamiento de los equipos. La dignidad es un nombre mejor. Nos recuerda de qué se trata todo esto. Así es, viejo amigo. De hecho, sí lo hace.
Más grande cuando la FSS Dignity activó sus motores y desapareció en un pliegue del espacio-tiempo en el que ninguna nave había entrado antes. Con su tripulación de mecánicos y científicos, oficiales e ingenieros, humanos y docenas de otras especies, todos trabajando como iguales, la transformación fue completa. Lo que había comenzado como una broma cruel en un salón se había convertido en el mayor paso de la humanidad hacia el cosmos. Prueba de que la sociedad ha avanzado no gracias a la brillantez de su élite, sino a través del reconocimiento de que cada miembro tenía algo valioso que aportar. Y en los registros de mantenimiento de la estación Hyperion 7, cuidadosamente conservados para la historia, una simple entrada marcó el verdadero comienzo de esta nueva era. Ciclo de turno diurno 7439. El mecánico S. DiCaprio diagnosticó y reparó un acoplamiento defectuoso en la bahía 12. El almirante Caos observó y ayudó. Todos los sistemas nominales. Todos los sistemas nominales. Al final, eso fue lo que importó. No son los rangos ni las cintas, ni las bromas ni la humillación, sino el simple hecho de que cuando las personas trabajaban juntas con respeto mutuo, todos los sistemas eran, de hecho, nominales. El universo era vasto y a menudo cruel, lleno de peligros que podían acabar con la vida en un instante. Pero mientras hubiera quienes estuvieran dispuestos a mantener la maquinaria de la civilización, quienes estuvieran dispuestos a defender la dignidad de cada alma y quienes estuvieran dispuestos a ver más allá de la superficie el valor interior, la humanidad y sus aliados continuarían su viaje entre las estrellas. La cita a ciegas que fue concebida como una broma se había convertido en la base de una nueva filosofía. El mecánico que debía ser humillado se había convertido en un símbolo de heroísmo silencioso. Y el almirante que eligió la bondad en lugar de la indiferencia había demostrado que el verdadero liderazgo no consiste en mandar desde arriba, sino en elevar a los demás. En el vasto cosmos, donde la entropía amenazaba constantemente con destrozarlo todo. Fueron estos momentos de conexión, estas decisiones de construir en lugar de destruir, estas decisiones de respetar en lugar de ridiculizar, las que mantuvieron unida a la civilización. Al igual que Leonardo DiCaprio había mantenido unida la estación, reparando un acoplamiento a la vez. La humanidad se mantendría unida mediante el simple reconocimiento de que todos, independientemente de su rol, merecen ser vistos, valorados y respetados. Las estrellas continuaron su danza eterna, indiferentes a las luchas y triunfos humanos. Pero entre las naves conmovidas, tripuladas por seres que habían aprendido una verdad fundamental, que la fuerza de una civilización no se mide por sus mayores logros, sino por cómo trata a sus miembros más humildes. Y en esa medida, gracias a un mecánico llamado Leonardo DiCaprio y a una almirante llamada Caressa Bass, la humanidad finalmente había comenzado a crecer.